año litúrgico, el último domingo del año litúrgico, celebramos la solemnidad de Jesucristo, el Rey del universo. Pero viene la pregunta, ¿cuál es la verdadera realeza de Jesús? ¿Qué es lo que cabe dentro de este título rey? Porque lo podemos entender de muchas formas, según la imagen de rey que cada uno se haya construido en su cabeza. Pues hoy la liturgia proclama que la verdadera realeza de Jesús es la de uno que ama hasta el extremo. Un rey misericordioso que pone su última palabra en la cruz, su última acción de misericordia, perdonando a un pecador. Un rey que busca la comunión con sus semejantes hasta el final. No un rey de divisiones, ni de guerras, ni de contraposiciones, nada de batallas ni de causas. Es uno que busca la comunión. Y esta es la realeza de un Mesías que reina desde el madero de la cruz, como le gustaba decir a los padres de la iglesia, solo en la cruz. Y de hecho, esto es lo que la inscripción, el titulus, como se dice en latín, para la tablilla que está ubicada en lo alto de la cruz, esto es lo que la inscripción dice en las tres lenguas que indican universalidad. El latín del mundo de la jurídica y de la política, el griego del mundo de la cultura y el hebreo el mundo de la religión. Entonces se proclama para todas las culturas o para todos estos ámbitos, este es el rey de los judíos. Y es curioso que este letrero no esté puesto sobre un trono, ni de oro, ni de marfil, ni rodeado de tapetes, ni de flores, sino en el madero de el crucificado. Jesús es rey porque reina en la cruz. Es un rey muy diferente de los reyes de este mundo, porque él es un crucificado entre malhechores. Es un rey despreciado, condenado por los poderes políticos y religiosos de su época. Y es un rey que salva a otros, no a sí mismo. Por lo tanto, es un rey paradójico. Esto es lo que nos ocupa en la tarde de hoy, la paradoja. Un rey paradójico. Su realeza deconstruye las imágenes que todos tenemos acerca de lo que es un rey, para desde sus acciones, sus palabras, sus gestos y actitudes, ayudarnos a reconstruir una nueva imagen del rey en la persona de él. Un rey que salva. Un rey que salva porque lo propio de un rey, ya desde el mundo antiguo y siempre, es uno que se ocupa de la humanidad. Por eso a los reyes en el mundo antiguo se les llamaba pastores, porque un pastor cuida de su rebaño, lo alimenta, lo guía, lo protege. Igualito tenía que ser un rey con su nación, con su población. Y eso es lo suyo, ocuparse y ocuparse salvando. Pero aquí viene el punto, ¿de qué manera lo hace? Jesús no nos salva de la manera que nosotros quisiéramos, pero nos salva si nosotros, que nunca somos justos ni buenos, excepto Katy, nosotros sabemos que Él reina en nosotros cuando acogemos su perdón. Y esto es lo que Jesús nos ofrece como Rey. Y para Él basta que le digamos, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Bueno, de esta manera quiero saludarlos a todos, darle las gracias una vez más al padre Lauren Fernández, director del Centro Bíblico Verbo Divino de Quito, Ecuador, y a su asistente, Katy, por invitar a este servidor para compartir en esta tarde, para profundizar con ustedes, para profundizar este tema tan importante de Cristo, Rey del universo, pero sobre todo abordando la pregunta, ¿cuál realeza para Cristo? ¿Qué tipo de rey es? Bueno, y es una comprensión
que va a implicar un poco de reflexión porque es un tanto problemática. Yo quisiera dar 3 pasos, si me permiten, en la exposición de esta tarde. Primero, puesto que estamos leyendo el texto en un contexto litúrgico, quisiera recordar ese contexto litúrgico, porque estamos celebrando esta fiesta. 2, quisiera recordar que los evangelios, todos los 4 evangelios, nos presentan el título de rey aplicado a Jesús como uno de los rasgos cristológicos, como uno de los rasgos distintivos que componen o describen su identidad. Pero Lucas, los 4 evangelios tienen ese piso común. Y los 4 evangelios se encuentran con el mismo problema. Este título es ambiguo, o mejor, ambivalente. Se puede entender de muchas formas. Y ya en las comunidades, en las primeras comunidades, ese título se volvió un problema, porque uno lo entendían de una forma, otros lo entendían de otra forma. Cuando decían Cristo Rey, cada uno tenía una imagen en la cabeza. Y los evangelios se van a encargar de depurar, de limpiar, de purificar las falsas imágenes para que se revele el rey que realmente es Jesús, como él mismo lo manifestó con su comportamiento. Ese es el paso número 2, y ahí yo voy a destilar sobre todo el Evangelio de Lucas, como Lucas hila el tema. Por último, vamos a detenernos, como no puede ser de otra manera, en el texto elegido por la liturgia para el día de hoy, el relato de la pasión de pero en el madero de una cruz. ¿Qué significa eso? Bueno, comencemos con el punto número 1, el contexto litúrgico. La celebración de Cristo Rey se remonta a la Edad Media. Ya desde el siglo XI tenemos al menos los trazos, las huellas de una celebración de Cristo Rey. Pero, vamos de una vez al punto, la institución de la fiesta litúrgica, más exactamente de una solemnidad, es relativamente reciente. Dentro de poco ya cumplirá un siglo. No se instituyó esta fiesta en toda la historia del cristianismo, sino hasta el siglo pasado. Un 11 de diciembre del año 1925. En ese año 1925 se estaba celebrando un jubileo, como ocurre cada 25 años. El Papa era el Papa Pío XI, que llevaba apenas unos 2 o 3 años de Papa. Cuando concluye este jubileo, el Papa decide, el 11 de diciembre, instituir la fiesta de Cristo Rey con una encíclica. Lo declara en una encíclica, la encíclica Quam Primas. El contexto en el cual se instituye la solemnidad es un tanto complejo. El Papa la instituye para contrarrestar el laicismo. No era propiamente una contemplación bíblica en primer lugar. El Papa quería colocar la imagen de Cristo Rey para contrarrestar lo que él mismo dice, lo dice en la carta encíclica Juan Primas, la peste de nuestro tiempo, que es el laicismo. Hoy diríamos el secularismo, la descristianización que vive el mundo, la falta de fe en una sociedad que ya no está apoyada en los valores cristianos. Hay otros valores los que mandan. Si eso lo sentimos hoy, un siglo después, imagínense ustedes hace un siglo, cuando ya la cosa empezaba a resquebrajarse, que ya no todo el mundo se declaraba cristiano ni católico, al menos en los ambientes, en ciertos ambientes. Era el desmoronamiento de una iglesia de cristiandad, donde la iglesia hablaba y así era. Y el Papa decide colocar delante la imagen de Cristo Rey para contrarrestar esto. Esa es su intención. Estamos además en la década de los 20 del siglo pasado, entre las 2 guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Además, en una década de recesión. Sabemos muy bien todas las quiebras que hubo a nivel financiero en ese siglo, y el comienzo, lo que comienza a dar también origen
al menos en Alemania, al nazismo. Además, por otra parte, había ya una preocupación mundial por el tema de Rusia y del comunismo. El Papa veía en la exclusión de Dios la causa principal. Dice que la sociedad se olvide de Dios es la causa de las grandes aflicciones de este mundo. Les leo un párrafo de esta carta encíclica con la cual se instituyó la fiesta hace casi un siglo, en el año 1925. Juan Primas, encíclica, no lo olvidemos. Dice, y para que los frutos sean más abundantes y duren con estabilidad en la sociedad humana, es necesario que sea divulgada cuanto posible el conocimiento de la dignidad real de nuestro Señor. Y entonces viene la decisión. Para este fin nos parece que ninguna otra cosa pueda servir cuanto la institución de una fiesta particular y propia de Cristo Rey. Bien, pero resulta que esta fiesta asemejaba, recordemos que hay un contexto político, cultural, asemejaba esta realeza de Cristo con la de los reyes, con las monarquías de este mundo. Y esto, y claro, sabemos muy bien, claro, se leía siempre la Biblia y se leía muy clara la cosa, pero si miramos la iconografía, las imágenes de Cristo Rey de esa época y las que se han hecho a lo largo del siglo, hombre, miremos cómo lo representan. El Cristo con corona, pero a la manera del mundo, con cetro real, con vestidos rojos, insignias y vestidos que son muy características de los reyes de este mundo. Y la iglesia cayó en cuenta de eso. La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que concluyó el 8 de diciembre de 1965, cambió profundamente la orientación y retoma entonces la revelación fundamental. Jesucristo es rey, no hay ninguna duda. Pero ¿qué tipo de rey? Y el Concilio Vaticano II orienta. Jesucristo es rey porque reina en la cruz. Es rey porque reina en la cruz. Y entonces, en todo esto que viene después a propósito de la reforma posconciliar, un poco desmoronar aquellas imágenes demasiado mundanas de Cristo Rey. Es más, la misma imagen de Cristo Rey fue utilizada para guerras, para contraposiciones, inclusive para actos de violencia, porque es Cristo Rey y Él es el que manda y entonces nosotros somos su ejército. Él es un rey a diferencia de los reyes de este mundo, a recordar el Concilio Vaticano II, porque Él fue un crucificado entre malhechores. Ahí reinó, no entre la gente bien, sino entre la gente que estaba mal. Y allí estaba ejercitando su misión real. Un rey condenado por los poderes políticos y religiosos, como ya lo recordé, pero sobre todo un rey que nos cambia los paradigmas de la manera de funcionar en la sociedad. No para el propio provecho, no para incrementar mis ingresos, mi prestigio, para posicionarme, esa palabra está de moda, posicionarse hasta en las redes, qué importante es. Eso es, ¿no? La gente, los likes o las cosas y los youtubers y los influencers. Jesús no es un rey que está preocupado por él, por su imagen, sino por los demás. Él salva a los demás, no a sí mismo. Y por eso es un rey paradójico. Pues bien, pasemos al punto número 2. Esta problemática que yo acabo de recordar a propósito de la institución de la fiesta, no es de ahora, no es de ahora. Desde los orígenes del cristianismo esto ya era un problema. Era un problema teológico. En las comunidades cristianas, algunos tenían todavía en la cabeza la imagen del rey mundano, sin escuchar la revelación que Jesús quiso hacer de la naturaleza de su realeza, de su mesianismo real. Es más, los evangelios van a reflejar esta polémica, la van a reflejar claramente, la van a reflejar. A Jesús, y esto le va a parecer extraño, a Jesús
le costó trabajo que sus discípulos entendieran quién era él realmente. Le costó trabajo. Continuamente en los evangelios se dice, y no lo entendían, y no entendían, y no entendían. ¿A qué se refiere? A esto, a esto. Jesús es el Hijo de Dios y el Hijo de David. En cuanto hijo de David, es rey, y por eso es Mesías. Pero David era un rey de este mundo, con características muy particulares, claro, pero era de este mundo. Y entonces Jesús, hijo de David, ¿qué quiere decir? Claro, nos va a colocar en toda la línea la promesa de Dios y esto está claramente afirmado en la revelación. Pero Jesús le hace un correctivo, digámoslo así, continuidad y diferencia. Continuidad y ruptura. Jesús le da continuidad a esta teología del Hijo de David, pero también hace una ruptura. Jesús se va a presentar como ese rey, pero en la persona de él refunda la realeza. Todos los evangelios, mis queridos amigos, coinciden en presentar a Jesús como rey y todos coinciden en mostrar que este título no lo entendieron de buenas a primeras. Y todos coinciden en mostrar una pedagogía de Jesús para hacerse entender. ¿Cómo lo hace en particular el Evangelio de Lucas? Bueno, yo aquí tengo que tomar una decisión. Yo tomaría ahora cómo lo explica Juan, cómo lo explica Marcos, cómo lo explica Mateo. Bueno, estamos en el año de Lucas, de hecho cerrando ya el año de Lucas. Vamos a mirar cómo lo presenta Lucas. El evangelista Lucas habla de la realeza de Jesús de punta a punta. Que Jesús es rey es uno de los grandes 5 títulos, de los 5 títulos, de los 5 atributos que distinguen a Jesús en el Evangelio. Él es Hijo de Dios, Él es profeta, Él es Salvador, Él es Señor, habría podido empezar por ahí, Él es el Kyrios, el Señor, y Él es el Mesías, Rey. Mesías, Rey. Había otras maneras de entender el mesianismo, pero Él es Mesías, particularmente un Mesías, Rey, porque es el Mesías, el ungido, hijo de David. Y resulta que el Evangelio de Lucas va a entrelazar los 5 títulos. No se puede hablar de Jesús con uno solo. Jesús es los 5, como si estuviéramos haciendo un tejido con las 5 hilos y armando el telar, la tela. Así se entiende a Jesús. Pero hay que seguirle la pista al hilo del rey, del Mesías rey. El primer pasaje que nos habla de Jesús como rey está nada más y nada menos que en la Anunciación. Es el primer pasaje cristológico, el primer pasaje que habla propiamente de Jesús. Sabemos que Lucas no habla de Jesús en el prólogo, no menciona el nombre de Jesús. La primera escena de Lucas es el anuncio del ángel Gabriel a Zacarías, que va a tener a Juan Bautista. No se menciona a Jesús para nada. Se alude a Jesús, pero no el nombre de Jesús. El nombre de Jesús y la persona de él es tema a partir de la Anunciación. Hasta el capítulo 1, versículo 31. Concebirás, le dice el ángel Gabriel a María, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Atención, Jesús, el mismo título que vamos a escuchar en breve en boca del delincuente que le dice a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Le pondrás por nombre Jesús. Sabemos que el nombre Jesús es un nombre con significado. Jesús significa, tiene Jesús, Yeshua o Yehoshua, también es el nombre Josué, y de hecho el nombre José también pertenece a este campo semántico. Tiene el nombre, tiene la J, que en realidad es la Y de Yahvé, y la palabra salvar. Yahvé salva. Por lo tanto, ya está en el nombre de Jesús incorporado su acción salvífica. Pero, ¿cómo lo hace?
versículos 32 y 33 del capítulo 1 de Lucas. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aquí está el título de hijo, pero se entrelaza el título de hijo enseguida con el de rey. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Este es un hijo de Dios, rey. Dios le dará el trono de David, hijo de David, descendiente de David, del rey David. Por eso es que en la primera lectura de hoy hemos leído en el libro de Samuel, en el capítulo 5, la unción, el segundo libro de Samuel, la unción de David como rey en Hebrón. Hace unos días, por cierto, hace un mes estaba en Hebrón, en Israel. Y para mí emocionante por muchas razones, por los patriarcas, pero también porque David fue coronado rey ahí. Después, 5 años después, 7 años después, se va para Jerusalén. Bueno, le dará el trono de David su padre y sigue con el reinar. Y reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Y aquí tenemos ya una particularidad. Es un reino eterno, un reino que no tendrá fin. ¿Cómo entender ese no tendrá fin? Por lo pronto, ya desde la Anunciación, Jesús es declarado rey. Otro pasaje que está en los relatos de infancia es el de la anciana Ana. ¿La recordamos? Ana, quien proclama en el templo, después del anciano Simeón, proclama, cuando ve a Jesús en brazos de María y de José, lo proclama como la redención de Jerusalén. Ese es un título que tiene que ver con realeza y también con Mesías de carácter político. Dice el capítulo 2, versículo 38, que llegando en aquel mismo momento, Ana alababa a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Israel. Aquí ya se ve una figura. ¿Qué figuras se tiene de Jesús? Pero hay más. En el relato del bautismo. En el relato del bautismo, en Lucas 3:22, nosotros conocemos la traducción, tú eres mi hijo, el Padre, se abre el cielo, viene el Espíritu Santo, y el Padre habla, tú eres mi hijo, el amado, en ti me he complacido. Pero resulta que hay una variante, es decir, el texto original probablemente no sea este. Hay una discusión al respecto y no vamos a resolver en este momento. Hay una variante que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. De hecho, algunas Biblias lo colocan así, otras no. Y esta frase, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, son las palabras del Salmo 2, versículo 7, que se recitaba en la entronización de los reyes de Israel. Si adoptáramos este texto, de hecho la Biblia que yo tengo aquí al frente, que es la Biblia de Jerusalén, prefiere el de tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido, que se acerca en gran parte más a Isaías 42, el siervo de Yahvé. Pero aquí, si nosotros siguiéramos esta variante, tendríamos que decir que en Lucas hay un acento ya desde el bautismo en la realeza de Jesús. Él es el rey, el Mesías rey entronizado en el bautismo para establecer el reinado de Dios en el mundo. Y bueno, podríamos seguir a lo largo del Evangelio mirando algunos rasgos que están, pero por razón de tiempo me los salto, y me voy directo al capítulo 19, versículo 37. Resulta que Jesús entra en Jerusalén aclamado como rey. Dice Lucas 19, 37 y 38. Al acercarse ya en la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, llena de atención, son los discípulos, llena de alegría, comenzó a alabar a Dios en alta voz por todos los prodigios de Dios, de todos los prodigios que habían visto, diciendo, atención, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Si yo tuviera que escoger un texto para el Evangelio de hoy, probablemente yo habría escogido este para el Evangelio. Pero bueno, eh, ya hemos visto la razón que es mucho más poderosa por la cual se ha escogido el de la cruz. Pero este texto podría ser un buen candidato para ser leído en la fiesta de Cristo Rey. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor.
Y enseguida los fariseos, cuando ven la procesión, reclaman y le piden a Jesús que haga callar a los discípulos. ¿Por qué reclaman? Pues porque este título es muy grande, muy fuerte. Los fariseos se dieron cuenta del grosor de esta afirmación. Y le dicen a Jesús, mande callar a sus discípulos porque usted no es ningún rey. Bendito el rey que viene en nombre del Señor. Eso era muy fuerte. Pero Jesús le da la razón a sus discípulos. Una manera de decir, si no, que yo sí soy eso. Si estos se callan, gritarán las piedras, dice Jesús en 19:39. ¿Qué gritarán? Que Él es el rey. Todas las piedras gritarán que yo soy rey. Y esto muestra que este título, con todo el entusiasmo que lo decían los discípulos, era chocante para los fariseos. Pero los discípulos tenían claro, cuando decían, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, ¿tenían claro lo que estaban diciendo? Parece que no. Parece que no, porque si miramos el texto anterior, en este mismo capítulo 19, los versículos 11 al 27, que por cierto lo leímos en esta semana en la liturgia, Jesús les contó una parábola de un rey que la gente no quería, que fue a ser coronado rey, mandaron una embajada para decir, no queremos a este como rey. Y claro, este rey tiene unos comportamientos muy, muy particulares. El texto es precioso. Si alguno quisiera todavía entrar más en el tema de la realeza, lo invito a devolverse a ese texto y mirarlo con cuidado. Ya lo hicimos para los que siguen la lección divina de cada día, que no es exactamente una lección, es un estudio bíblico, para que usted haga la lección. Pero bueno, el asunto es que se pone en cuestión en este pasaje ya, qué tipo de rey es Jesús. Si nosotros miramos el capítulo 19, versículo 11, entendemos en la anotación que el narrador de Lucas hace. Él dice, mientras estaban oyendo estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Estaban en la casa de Zaqueo todavía. Y lo que Jesús acaba de decirle a Zaqueo. Mientras estaban oyendo estas cosas, les añadió una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos, miren lo que dice el texto, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría enseguida. Ellos pensaban, por fin el reino de Dios, pero ellos tenían otra idea. Si seguimos adelante, Jesús ya ha sido capturado, está ante el Sanedrín para el interrogatorio. ¿Y cuál es el tema que sale en esta confrontación de Jesús con las autoridades judías, con el gran Sanedrín? Pues le preguntan si él es el Mesías. Y Jesús responde, ¿cómo responde que es Mesías? Responde con la imagen de un rey. Es que Jesús va siempre en la línea del Mesías rey, del ungido de Dios, enviado de Dios, en calidad de rey, y de un rey todavía más entronizado. Miremos el texto de Lucas, capítulo 22, en los versículos 67 al 69. Le dijeron, si tú eres el Cristo, el Mesías, dínoslo. Y él les contestó, ay, si yo se los digo, no me van a creer. Si les hago una pregunta, no me van a responder. No obstante, no obstante, desde ahora estará el Hijo del Hombre sentado, atención con esta frase, desde ahora estará sentado a la diestra del poder de Dios. Se está refiriendo a una entronización. Sentado a la diestra del poder de Dios. Dice desde ahora, pues, lo estamos viendo amarrado, humillado, golpeado. Y él dice, ya, desde ahora estará el Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Jesús ya aquí proyecta la imagen de un rey. Y lo dice delante de las autoridades judías. Ellos enseguida reaccionan y dicen, este está blasfemando. Y entonces lo trasladan donde Pilatos, ya que ellos no podían juzgar, bueno, juzgar sí, lo que no podían era condenar, y ellos tienen claro que lo tienen que condenar, lo llevan donde Pilato para que Pilato proceda.
Y entonces la cuestión de la realeza de Jesús Rey se problematiza, se agudiza todavía más cuando lo acusan ante Pilato. El capítulo 23, versículo 2, dice que ellos lo acusaron ante Pilato. ¿Con qué palabras? Decían, hemos encontrado a este soliviantando a nuestra gente y prohibiendo dar tributo al César, y él dice que es el Cristo el Rey. Ojo, él dice, dice, no es que nosotros le creamos, él dice que él es el Cristo el Rey. Esa es la acusación. Pilato entonces, como juez, lo interroga. ¿Eres tú el Rey de los judíos? ¿Y qué le responde Jesús? Tú lo dices. Que se puede entender de dos formas. O lo dices tú, eres tú quien lo dice, o tú lo has dicho, sí, así es. En tu boca está la verdad. Bueno, aquí queda una ambivalencia, lo que tiene que ver con la ironía. Efectivamente, sí lo es. Vamos a ver enseguida el relato de la cruz, donde esto se vuelve a confirmar. Dijo Pilato, versículo 4, a los príncipes de los sacerdotes y a la muchedumbre, no encuentro ningún delito en este hombre. Es decir, Pilato no ve en él una amenaza para, para el gobierno romano. Por cierto, un gobierno de ocupación. Eso es problemático también, pero no lo ve problemático por este lado. No leyó en él a un político, ni a un guerrero, no lo vio. No encuentro ningún delito en este hombre. Y esto ayuda, para un lector esto es desconcertante. Bueno, y siempre plantea la pregunta, bueno, entonces, ¿qué tipo de rey es? Si el que sabe de reyes, que es Pilato, dice que no lo es, entonces, ¿qué es? Y esta declaración de Pilatos es la primera de tres, para afirmar que Jesús es un inocente, que Jesús está siendo acusado falsamente, es inocente. Jesús no es la amenaza que le quieren mostrar, no es un revoltoso político, como lo señalan las autoridades judías. Y entonces se lo remite a otro rey, bueno, un reyecito, al rey Herodes Antipas, que gobernaba en Galilea. Y resulta que Herodes Antipas piensa de la misma manera. Para Herodes, Jesús no era un rey, no lo ve como un rey. Si nosotros nos devolvemos en el Evangelio, el capítulo 9, sobre todo el versículo 5, vemos que Herodes se enteró acerca de Jesús y él comienza a averiguar. Hoy averiguaríamos, dice lo del gesto de averiguar, comienza a investigar a Jesús. Bueno, ¿y quién es este? ¿Quién es? Y en la lista de posibilidades no dice nunca que sea un rey, que pueda ser un rey. Dice un profeta, como Jeremías o Elías, o inclusive Juan Bautista que haya resucitado. O sea, todos profetas, o sea, críticos, eso sí, crítico. Herodes veía un crítico, un profeta crítico, pero no veía un rey. Nunca dice que sea un rey. Y cuando en Jerusalén, porque estaba allí de visita, se lo manda a Pilatos, lo que pide de él es un milagro, un signo. Y Jesús mutis, no dice nada. No se lo concede hasta que Herodes insiste de muchas formas hasta que se cansa. Se fastidia y lo viste como un rey falso, un vestido brillante, mi Biblia dice un vestido blanco, brillante, un vestido deslumbrante, que significa, en realidad lo viste como un rey de comparsa, de carnaval, un falso rey. Pero para decir, él no es. Y se lo devuelve a Pilatos y Pilatos entiende que esta devolución es una declaración de inocencia de parte de Herodes. Y entonces ya van 4 declaraciones. Jesús no es una amenaza. Y sin embargo, Jesús es condenado a muerte. El capítulo 23, en los versículos 25 y 26, hay que ponerles cuidado. Porque dice que Pilatos, no dice que Pilatos lo decida él que muera, no. Él dice que les concedió hacer lo que ellos pedían hacer. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Hay que leer esos versículos 25 y 26. Lo entregó para que se hiciera aquello que ellos pedían que se hiciera. Es decir, que la sentencia en realidad, aun cuando él es el que la firma, la sentencia proviene
de las autoridades judías. Y por supuesto con el grito y la aclamación, el apoyo, el respaldo del pueblo allí presente. Y entonces Jesús es crucificado. ¿Y cuál es el tema que sale en la crucifixión? Los evangelios, curiosamente, y esto es un punto, mis queridos estudiosos de la Biblia, pónganle cuidado, los evangelios no están preocupados por los detalles de la pasión de Cristo. Esa es una preocupación de los místicos y de los místicos recientes, de los últimos siglos. A los primeros cristianos eso no les interesaba. Cuántas llagas sí se ven, pero cuántos azotes o cómo le pusieron la corona. Bueno, nada de eso. No hay ninguna descripción. Simplemente dice, y lo crucificaron, ya está. Eso sí, porque los evangelios lo que quieren mostrar es el sentido del acontecimiento, no la crónica del acontecimiento. Y por eso, tratando de ahondar en el sentido, la pregunta es, ¿y quién es este crucificado? Y sale, y la escena se detiene en la problematización de la realeza. ¿Qué tipo de rey es él? Y vamos a tener un contraste, dos grupos en contraste, polarmente opuestos. Los que piensan que él no es un rey, y la prueba es que él no logra salvarse a sí mismo, por lo tanto será un embaucador, un impostor, un falso rey, o el mismo Jesús y aquellos que realmente lo entienden, que muestran que sí es rey, pero no de la manera como los otros pretenden que lo sea. Y entonces, en el capítulo 23, en los versículos 34 al 43, desde el momento en que Jesús es crucificado hasta el momento en que va a llegar ya el eclipse, que llega el mediodía, y las últimas horas de oscuridad hasta que muere, Lucas expande el tema, expande solo el tema de del significado del mesianismo de Jesús como rey. ¿Quién es él? Esa es la gran pregunta del Evangelio. ¿Y él quién es al final? Es el rey, pero ¿qué rey es? Es el Mesías, sí, pero ¿qué Mesías es? Mesías rey, peor, ¿qué Mesías rey es él? Jesús le va dejando claro que él tiene otro punto de vista. Pero fíjense un detalle. En el versículo 35, ojo, se dice, el pueblo estaba mirando. Ya Jesús está crucificado, él en el centro, dos delincuentes al lado, y tenemos un palco escénico. Este es un teatro a la griega, no teatro en el sentido de ficción. Si yo digo teatro, la gente me entiende otra cosa. Imagina una obra de teatro como una obra ficticia. No, no, esto es real. Esto ocurre realmente. Pero está pensado como un teatro griego. El teatro griego, de hecho, es el término que aparece en Lucas 24, 23, 48. Esta teoría, ese es el término del teatro. Es decir, esto es lo que tenemos que entrar para compenetrar, entrar en esta historia para entender un sentido. Eso era el teatro para los griegos. Y Lucas es un griego. Y los lectores, primeros lectores de Lucas son helenistas, griegos. Y ellos sabían el teatro. Para el griego el teatro es muy importante, muy, muy importante. Eh, es parte esencial de su cultura. Pero no el teatro de hoy, el teatro de ellos. Conocemos obras como de Sófocles, por ejemplo, de Esquilo. Todos hemos leído seguramente alguna vez Antígona o Edipo Rey, por decir un ejemplo, que son obras de filosofía en realidad. Pues, ¿por qué? Porque están interpelando al espectador sobre las grandes cuestiones que le dan sentido a su vida. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Por qué me pasa esto? Hay una Moira. ¿Qué pasa? ¿Qué es el destino? Todo eso se reflexiona. Resulta que el pueblo está en actitud teatral. Es el espectador que ve lo que ocurre allí en el escenario. ¿Qué pasa en el escenario? Tres grupos atacan a Jesús. El grupo de las autoridades, los arjontes, el grupo de los soldados romanos, los verdugos, los stratiotei, y él y un delincuente con el crucificado.
un cacurgos. 3. Y ven lo que ocurre allí. La gente hoy digamos, está tomando nota. Y después ven cómo Jesús muere. Y ven la reacción del centurión. Y después de esto, en el versículo 48 del capítulo 23, se dice, y la gente, el pueblo, regresó a su casa, dándose golpes de pecho, o sea, en actitud penitente. ¿Actitud penitente qué significa? Que estaban viendo las cosas, vieron todo el conjunto, vieron las preguntas que les era Jesús, o los ataques, vieron lo que Jesús dijo e hizo, y si se arrepintieron, no solamente están reconociendo, ahora por quinta vez, 3 de Pilato, una de Herodes y ahora el pueblo, reconociendo la inocencia de Jesús. Perdón, la del centurión romano. Es la quinta, esta sería la sexta. La inocencia de Jesús, sino además captaron, hay una primera captación en profundidad del mesianismo real de Jesús. Pero el texto lo silencia, hay una laguna de información. Fuera de la actitud penitente no se nos dice más. Y se volvieron discípulos de Jesús, no se dice. Y cambiaron de, no se dice. Pero este efecto es importante. Esto indica que la inocencia de Jesús frente a las acusaciones no es más que la limpieza de una figura política. Él no es el rebelde político que intentaban presentar o el aspirante al trono imperial o judío. No él no es exactamente eso. Pero la cuestión sigue abierta. No ha terminado ahí. Esto es una cadena de acontecimientos. La narrativa funciona así. Va encadenando episodios y el lector va reflexionando. Esto es pura reflexión. Todo relato es una reflexión. Episodio por episodio, usted va empatando hasta que llega a una conclusión. La cuestión todavía está abierta. Porque los discípulos, acuérdense lo que vimos en el capítulo 19, versículo 11, esperaban que de un momento a otro se manifestase el reino de Dios. Los discípulos siguen pensando todavía como antes. Y la prueba es el relato de los discípulos de Maús. Cleofás y su compañero, ¿por qué se van de Jerusalén? Porque están decepcionados. Se han sentido engañados. ¿Por qué? Porque no les encaja la idea que tenían de Jesucristo como rey con un crucificado, que eso no empata. No empata. Capítulo 24, versículos 20 y 21. Después de decir Cleofás que Jesús era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, dice, miren el contraste, cómo, por un lado, la muerte, cómo los príncipes de los sacerdotes, nuestras autoridades, nuestros magistrados, lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Este es un hecho. Técnicamente decimos las bruta facta pascalia. Ahí están los hechos. Sin embargo, aquí viene el contraste, nosotros esperábamos que Él sería el que redimiera a Israel. Recordemos que fue la misma expresión la dijo Ana en el templo al niño Dios. Pero con todo, este ya es el tercer día desde que han pasado estas cosas. Es la misma decepción que yo cada rato escucho en la gente. Si Jesucristo viene al mundo, ¿por qué esto sigue tan desbaratado? ¿No lo han escuchado alguna vez? Y está en la misma iglesia a veces. Si Jesucristo vino al mundo, ya murió por nosotros y cada gota de sangre vale el mundo entero. ¿Por qué las cosas siguen igual? Eso es lo que dice Cleofás. Ya van 3 días y yo veo pues sí lo mataron, pero yo no veo el reino. ¿Por qué? Porque aquí ¿cómo lo va a ver si tenía una imagen de reino? Su imagen de reino. Entonces la decepción de los discípulos es por el desengaño de la cruz. Se les desmoronó todo. No encaja un rey con un crucificado. No encaja. Pero Jesús se los va a explicar enseguida. Oh, torpes, les dice Jesús. Dio duro. Oh, insensatos y lentos de corazón para entender. No han entendido. Y entonces Jesús
Bueno, para entender, para creer, además. Jesús les comienza a hacer la catequesis bíblica para mostrar que todo esto no ha sido improvisado, que esto no es un accidente de percurso, su muerte, que esto pertenece a un plan de Dios. Y termina diciendo en el versículo 26, no era preciso que el Cristo padeciera estas cosas para entrar así en su gloria. El camino de la entronización, que es la gloria, para la gloria es la cruz. Además es necesario, significa, esta es la ruta de Dios. Ustedes tienen su ruta, como la tiene el diablo también cuando le dijo, vea, hagámoslo facilito, vea, yo le doy todos los reinos de este mundo, con su gloria, vea, le doy toda la plata, que ni necesita banco ya para eso, te la doy toda, con tal de que usted me adore. O sea, entre la lógica malévola, maligna, del diablo. Es el otro plan, otra manera de dirigir el mundo, desde el egoísmo, desde la ambición, desde el vivir a costa de otros. Es el diablo. Para entrar en la gloria, Dios tenía un plan. Y ese plan pasa no por un reinado de una persona tapada de plata y de fama, sino por el despojo, la ignominia, la humillación de una cruz, que es exactamente todo lo contrario de lo que nosotros pensaríamos una persona feliz y realizada. Lo importante es que lo hace con argumentos de la Escritura, porque se trata del Mesías Rey, y aquí está el punto, según el proyecto de Dios. Y esto, claro, requiere la apertura de la mente para comprender las Escrituras. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Claro, para que entendiendo el plan, la lógica de Dios, que no es nuestra lógica, entendiendo el proyecto de Dios, que no es nuestro proyecto, la manera de hacer de Dios las cosas y lo que hace efectivamente, entendemos lo que pasó en la cruz. Porque eso se parece a lo que Dios quiere y no a lo que nosotros pensamos. Esta frase de 24:45, es una frase que yo cada rato le digo al Señor, en mi lectura personal de la Biblia. Señor, ábreme la mente para entender la Escritura. Es una frase que yo le digo a los que estudian la Biblia como ustedes. Pídanle al Señor eso. Ábreme el entendimiento para comprender las Escrituras, porque estoy pensando siempre desde mí, no desde ti. Bueno, y entonces viene el desenlace. Una vez aclarado quién es Él y los discípulos han entendido quién es Él, ahora sí, el Evangelio puede terminar y Jesús es elevado al cielo. Y aquí le voy a soltar otra. En mi humilde opinión, la fiesta por excelencia de Cristo, Rey del universo, es la ascensión. La glorificación de Jesús por el Padre, quien lo introniza junto a Él como el Kyrios, como el Señor viviente para siempre. Ese es otro texto que se ha podido leer hoy. Pero como ya tiene fiesta propia, pues obviamente hoy no encaja. Pero esa es la imagen por excelencia de Cristo Rey. Los discípulos lo han aclamado en la entrada, pero sin entender, pero ahora ya entendieron y lo ven subir al cielo. Y por eso se arrodillan, se postran ante Él. Lucas 24:50 al 53. Y regresan al templo y permanecían alabando a Dios allí. Porque Jesús está entronizado a la diestra del Padre, tal como le dijo al Sanedrín poco antes, cuando le hicieron el interrogatorio. Desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Ahora Jesús está a la diestra del poder de Dios. Claramente, claramente. Pero todo había sido el camino de esta entronización. Ahora está completa. Y la síntesis la tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles mira hacia el Evangelio y hace el anuncio. Las predicaciones querigmáticas o misioneras del libro de los Hechos de los Apóstoles, todas repiten la afirmación del reinado de Cristo. Basta recordar la primera de ellas, el mismo día de Pentecostés. Pedro,
en la predicación del día de Pentecostés, en el capítulo 2, versículos 34 al 36. Porque David no subió a los cielos, y sin embargo exclama, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. De nuevo el salmo de la entronización. Porque David no subió a los cielos, y sin embargo exclama, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. Y concluye Pedro en la predicación. Por tanto, sepa con toda seguridad toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Más claro no se puede. A partir de Pentecostés ya se hace la síntesis. Jesús ha sido entronizado. Pero siempre este anuncio del reinado de Cristo se hace en el querigma apostólico, recordando todo el camino, toda la ruta del rey. Dicho esto, ya podemos pasar a la tercera y última parte de nuestra exposición en la tarde de hoy. El texto que la liturgia ha escogido para el día de hoy no es ni el de la entrada triunfal, que igual lo leemos el Domingo de Ramos, ni tampoco el de la subida al cielo, que también tiene fiesta propia. Leemos otro que también de todas maneras leemos en la Semana Santa, el relato de la pasión de Cristo. ¿Por qué la liturgia se queda con este texto? Porque es un texto que está hecho para depurar, para deconstruir las falsas imágenes de Cristo Rey, para descubrir la revelación que el Jesús crucificado mismo hace de qué significa para él reinar. Por eso es un texto de paradoja, de contraste. Vamos a ver entonces el texto clave que evalúa qué tipo de realeza es la de Jesús. Yo los invito, aunque yo sé que ya ustedes estuvieron en la Eucaristía y leyeron el texto, o seguramente ya han escuchado alguna que otra explicación, yo de todas maneras los invito a que lo retomemos, porque vamos a puntualizar algunos elementos fundamentales. Lucas capítulo 23, versículos 35 al 40. Voy a leerlo desde el 34. Desde el 34 hasta el 43. Jesús, llegados, perdón, voy a empezar desde el 33, mejor agarrar contexto. Llegados al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echándolos a suertes. La gente estaba mirando. Los magistrados, por su parte, hacían muecas y decían, ¿ha salvado a otros? Que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. Se acercaban, le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores colgados le insultaba. ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó. ¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, éste nada malo ha hecho. Y le pedía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a mirarlo, dije, los elementos fundamentales. Después de la condenación solicitada por los sacerdotes, infligida por Pilatos, la procesión que escoltaba a Jesús y los dos criminales condenados que le acompañaban, llegan a la pequeña colina fuera de la ciudad de Jerusalén, muy pegadita de todas maneras, más allá de la puerta de Efraín,
una altura que los judíos llamaban en hebreo Gólgota, calavera, o monte calvo, diríamos hoy, con la forma de calavera, donde según la leyenda Adán fue enterrado. Me he leído con gusto en estos días un libro del padre Florentino González, que me regaló el padre Lauren Fernández, un libro de Verbo Divino, que es el resultado de las excavaciones, o de excavaciones, es un arqueólogo, en el sitio del Calvario. Y tratando de explicar de dónde viene esto de que este sería el lugar donde Adán habría sido enterrado. Bueno, es una alegoría en realidad. Donde Adán pecó, Cristo nos redimió. Pero es un libro interesante. Pero sigo. En este lugar, los tres son crucificados con una tortura terrible reservada para el derroche de los asistentes, para los peores infractores. Bien, Jesús queda entre dos criminales. El capítulo 2, versículo 37, había citado la profecía de Isaías del el cuarto cántico del siervo sufriente, 53:12, que dice, y fue contado entre los criminales, contado entre los malhechores, los que habían cometido el mal. Y entonces Jesús, que acaba de ser crucificado injustamente, él, el justo, culpable de haber narrado con su vida el rostro de un Dios que es Padre pródigo en amor con el pecador, de haberle dado buenas noticias a los pobres y de haber sanado tanta humanidad doliente. Él ahora pende en una cruz entre dos malhechores. Este tipo de personas que hoy diríamos la escoria de la sociedad, puesto a la par con ellos. Sin embargo, en esta situación ignominiosa, Jesús no amenaza, no responde con rabia al odio que están descargando sobre él, sino que tiene la fuerza de pronunciar una palabra inaudita. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Lucas, entre otras cosas, es el único evangelista que registra esta frase. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que además, para los estudiosos de la Biblia, que son ustedes, les recuerdo, no está en todos los manuscritos antiguos. Por ejemplo, en el Códice Vaticanus no está. Probablemente borrado por algunos copistas, por una tendencia antijudía, para enfatizar que la caída de Jerusalén había sido un castigo de Dios. Le borraron la frase del perdón. Pero no, yo creo que fue auténtica. La mayor parte de los biblistas lo creen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ni siquiera este gesto de Jesús es comprendido. Es un gesto extremo, ¿eh? Y unilateral. Jesús no les ha dicho, recen el acto de contrición y yo los perdono. No, los perdona por pura gracia. Este es el crucificado. Es un gesto extremo y unilateral. Ni siquiera, ni siquiera esto va a ser entendido. Pero esta es la forma como Jesús muestra que Dios reina en él. Bueno, como le vengo diciendo, esta es una escena cruel, llena de violencia, de horror. Y el pueblo que había seguido a Jesús, que lo había aclamado en la entrada a Jerusalén, que estaba muy pendiente de él y hasta lo admiraba cuando pronunciaba las enseñanzas en el templo y le cerraba la boca a los saduceos y a los fariseos y a los demás. Esta gente se queda quieta y mira. Ya no está del lado de Jesús. Ya no siguen a Jesús. No lo defienden. Tampoco lo defendieron ante Pilatos. Pareciera una población decepcionada por el desenlace de la historia, incapaz de entender lo que realmente está ocurriendo. Y Lucas nos recuerda que después de la muerte de Jesús, precisamente, al principio de la crucifixión está el pueblo, al final vuelve a aparecer el pueblo, enmarca toda esta escena. Y al final, en el versículo 48 dice,
Y toda la multitud que había venido a ver el espectáculo, la teoría, ya le dije, el teatro a la griega, recordando lo sucedido, o viendo lo que había sucedido, elaborando lo que había sucedido, volvieron golpeándose el pecho. O sea, iniciando un proceso de conversión. Pero no por ahora. Jesús muere realmente abandonado por todos, solo. Los discípulos no están. Y si están, están los conocidos a distancia. La gente que antes lo aplaudía, ahora enmudece. Ya no está de parte de él. Habían esperado un Mesías victorioso, poderoso, un verdadero rey, más fuerte que los reyes de este mundo, y en cambio vieron a uno que ni siquiera era capaz de salvarse a sí mismo. El versículo 48 utiliza el término teoría para la gente. La gente contemplaba, o veía este espectáculo, contemplaba. El teatro es contemplación, theos, de Dios, contemplación. La gente contempla a Jesús en la cruz. Y yo tengo que decirles, esta es la única contemplación cristiana auténtica. Aprovecho para decirlo, porque en la lección divina hacemos lectura, meditación, oración y contemplación. ¿Y qué es contemplar? Contemplar no es quedarse mirando, no sé, yo, no sé qué. No, contemplar. La contemplación por excelencia es la de la cruz. Contemplar la tragedia del hombre, que sabiendo que este hombre es inocente, miren todas las veces que ya se ha repetido, proceden hasta el final, hasta su eliminación, hasta dónde es capaz de ir la maldad humana. Pero también es la tragedia de Dios, hasta dónde es capaz de ir Dios por amor a esta humanidad, a nuestra humanidad, como ella es. Y por eso la gente que está viendo el conjunto va a ver más allá. Lo que Pablo va a llamar en Gálatas 5:11 el escándalo de la cruz. Pero, ¿qué es lo que se ve en este momento? Burla, desprecio. Los líderes religiosos de Israel, los romanos, los soldados romanos se burlan de Jesús. Y todavía otro crucificado lo va a agredir. Pues bien, de esta manera la escena se desarrolla a partir de 3 gritos que le dan el ritmo. Sálvate a ti mismo, se le dice a Jesús. Cuando se pronuncia el tercer grito, se extiende un diálogo. Los 2 primeros Jesús los ha escuchado sin hablar, en silencio. Al otro delincuente que le pide ser recibido en el reino, en su reinado. Pero un detalle importante es la manera como se pronuncia este sálvate a ti mismo. La frase está dicha dentro de un condicional. Si tú eres el Mesías, el Cristo, si tú eres el Cristo, el elegido, si tú eres el rey de los judíos, si tú eres el rey, sálvate. Si tú eres, para un lector como ustedes, bien entendido, inmediatamente capta el tenor de la situación. Jesús es tentado como lo fue al comienzo de su ministerio por obra de Satanás. Capítulo 4 de Lucas, versículos 3 y 9. Si tú eres, allá le decía hijo de Dios, si tú eres, los 3 ataques tienen sabor diabólico. Precisamente en esta soledad, en este abandono, reaparece la tentación. Siempre que hay soledad, cansancio, la tentación se pone fuerte. Y aquí aparece en este momento difícil de Jesús, como al comienzo de su misión,
cuando su cuerpo también estaba maltratado por un ayuno. Y el evangelista Lucas nos hace caer en cuenta que el relato de la tentación, en la conclusión había dicho, después de haber agotado toda tentación, el diablo se apartó de él hasta el tiempo oportuno. Lucas 4:13. Pues este es el tiempo oportuno. El diablo está tentando de nuevo. Y el rostro de ese diablo son los sacerdotes. Me refiero a los de Israel. Las autoridades judías. Son los soldados romanos. Y es otro delincuente que blasfema en rebeldía, que se cierra. Y por eso el otro le va a regañar, es que tú no temes a Dios. Lo que pasó al principio, a probar la capacidad de Jesús como hijo de Dios, ahora se convirtiera en la tentación para que pruebe que en él está el poder divino, sí, y que lo ejercita en la realeza. Además, lo provocan cuestionando su propia vocación. Si tú eres el rey de los judíos, el Mesías de Dios, sálvate bajando de la cruz. El primer instrumento demoníaco, entonces, perdóname que lo subraye, el primer instrumento demoníaco son los líderes religiosos. Esos sacerdotes presentes en la cruz, que no entienden la cruz. Porque fueron ellos los que le pidieron a los romanos que condenaran a muerte a Jesús. Y como verdaderos conocedores de la Escritura, ellos van a proclamar con una precisión teológica, a otros has salvado, sálvate a ti mismo si eres el Mesías de Dios, el elegido. Si Jesús es el ungido del Señor, el Hijo de David, el Rey de Jerusalén, el elegido enviado por Dios, salvarse a sí mismo es ante todo mostrar su poder, liberándose del suplicio, zafándose de la cruz que lo lleva a la muerte. Muerte. O sea, esquivar la muerte. Atención con este punto, esquivar la muerte. Pero Jesús no la esquiva, permanece en la cruz, escucha y calla. Y la única frase que va a decir es completamente positiva. Jesús se deja acusar de impotencia, de ineficaz. No se defiende, no se deja llevar por conductas que podrían ser frutos de enemistad, de querella. No entra en discusión. Vive hasta el final en la lógica del amor de Dios. Un Dios que tiene un amor misericordioso inclusive hacia sus enemigos, a sus enemigos. Y aun cuando lo odian, Él no deja de amar. La segunda tentación se expresa o lo expresa el poder político y militar de soldados paganos. El primer grupo era religioso, el segundo grupo es pagano. Soldados romanos eran paganos, los que lo ejecutan. Se burlan de él dándole vinagre. El vinagre puede tener, según el Evangelio, una explicación. Según Marcos y Mateo, el vinagre el mezclado era lo que en Colombia llamamos ponche, yo no sé cómo se dirá en Ecuador, en otros países, que es una mezcla que se hace con huevo y con esas cosas, ¿sí? Y entonces bebida de los militares la tenían, porque era un fortificante. Y un deportista tomaba eso, y un militar lo necesitaba para resistir físicamente los grandes caminatas o grandes esfuerzos. Entonces, ahí lo tenían y se lo dan al moribundo para decir, bueno, vamos a darle fuerza. Esa es una explicación, Marcos y Mateo, pero no Lucas. Lucas está pensando en el Salmo. Mis enemigos me dieron a beber vinagre. Si el vino es el símbolo del amor, el vinagre es el símbolo de la rabia, del odio. Es una expresión de odio, del odio. Y entonces, a este que tiene la garganta reseca y ardiente, desde su perspectiva política, se burlan de él diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Un rey que no puede salvar a sí mismo, ¿cómo va a poder salvar a otros?
¿Qué rey es este entonces? ¿Cómo puede ser un rey tan impotente el que pretende oponerse al César y socavar su poder? Así se piensa, así piensa un romano. Una persona así solo merece desprecio. Sin embargo, Jesús es rey. Como lo proclama silenciosa la tablilla, la inscripción de la cruz que está arriba de su cabeza, un poco más alto que su cabeza. Una inscripción que la intención de sus autores sería de burla, un motivo de conmiseración, y que en cambio dice una verdad muy diferente para quien la sepa ver. Jesús es verdaderamente el ungido del Señor. Él es el Mesías prometido por Dios al pueblo de Israel, pero su realeza es sorprendente porque no sigue el modelo de los reyes de este mundo. Ahí está el peligro. Y esto tendrá que ver con la iglesia, enseñando para enseñarle a la gente a servir y te hacemos curso de liderazgo como se hace en las empresas. Por Dios, por Dios. Tenemos el Evangelio, tenemos a Jesús, ese es nuestro modelo. ¿Cuándo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a entender? Y claro, y es el punto aquí, amoldar a Jesús a los reyes de este mundo. Pero él mismo lo había dicho en la última cena, Lucas 22, 25. Los reyes de este mundo como son gobernantes que oprimen, gobernantes que se hacen llamar benefactores, pero los beneficiados son ellos. Bueno, estamos hablando del mundo antiguo. Hoy ningún político hace eso, pero en el mundo antiguo sí. Y hacen eso para aplaudir, para recibir aplausos y mantenerse en el puesto. Y reconocidos además como autores del bien común, cuando en realidad no respetan al pueblo. La realeza de Jesús, en cambio, es diferente. Está en el espacio del amor. Quien ama, reina. Quien ama hasta el extremo es un verdadero rey. Jesús, también esta segunda tentación que viene de los paganos, los soldados romanos, también la acoge en silencio, como si no dejara de repetir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Tercera tentación, y esta ya es el epílogo final. La tercera tentación viene de aquellos que son solidarios con él en la tortura y la muerte, los que están crucificados con él, compañeros de suplicio. De hecho, así lo dice el segundo, el segundo crucificado, al otro cuando lo regañas. Es que no te das cuenta que estamos padeciendo la misma pena. Y este es el reinado de Jesús. No es un rey que está encima, saludable, bien, contento, no. Es uno que está metido en mi dolor. Uno que entra hasta el abismo de mi miseria. Ahí es donde él reina, compartiendo mi dolor. De hecho, Jesús comenzó su ministerio en el bautismo, donde se le proclamó rey también, si seguimos la versión que les dije. ¿Cómo? Poniéndose en la fila de los pecadores. Así fue como llegó donde Juan a pedir el bautismo. Y eso que hizo el día del bautismo, lo hace toda su vida terrena entera, toda una vida en medio de pecadores. Esa era su compañía preferida, los pecadores. Hasta la cruz, rodeado de pecadores y de los peores pecadores. Vivió entre pecadores y muere entre pecadores. Y también aquí Jesús sigue siendo lo que siempre fue, el amigo de los pecadores. Se le dijo con sorna en Lucas 7:34. Y uno de los crucificados con él le va a decir, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjense que es un grito de desesperación. Sálvanos también a nosotros, porque si eres el Mesías enviado por Dios, tú lo puedes hacer. Pero Jesús guarda silencio, comprendiendo el malestar, la protesta, el reto que le hace este hombre. Y es el otro condenado el que va a intervenir con una observación. Reprende al compañero.
No tienes temor de Dios, tú que estás condenado al mismo suplicio. Nosotros con razón, porque recibimos lo que merecemos por lo que hicimos. Él, en cambio, no hizo nada fuera de lugar, literalmente, nada malo, pero nada fuera de lugar. Esta observación es interesante. Tú no tienes temor de Dios, es decir, tú no diferencias entre Dios y el hombre que blasfemas, estás ofendiendo a Dios. Cuando una persona no entiende nada, hasta agrede a Dios, en medio del dolor, también insulta a Dios. Pero en segundo lugar, es que tú no distingues entre un inocente y un culpable. Nosotros somos culpables. Tú lo sabes, porque lo que hicimos nos delata. Pero él lo que hizo fue siempre bueno. Siempre ha hecho el bien. Él es inocente. No ha hecho nada fuera de lugar. Inocente y culpable. Miren, ¿quiénes son los que están hablando en este momento? Yo quiero hacer aquí otra precisión. Estamos acostumbrados a decir el buen ladrón. Primero, ningún ladrón es bueno, que yo sepa. ¿De dónde viene esto? Hemos hablado del mal ladrón y del buen ladrón. Pero la verdad sea dicha, ambos en realidad son criminales, asesinos, según los otros evangelios. ¿Quiénes eran entonces? Lucas nunca utiliza, ni tampoco los otros evangelios, el término ladrón. El término que utiliza Lucas es cacurgos. Cacos es malo. Ergoma y es hacedor, el que hace el mal. Malhechor, criminal. Literalmente el que hace el mal. Marcos y Mateo prefieren el término lestes. Lestes significa bandolero. Bandolero. Un término que se utilizaba para referirse a los rebeldes, a los guerrilleros, a los rebeldes, los que no estaban de acuerdo y atacaban la ocupación romana. Un comentarista, François Bobon, el libro lo tienen allí en Verbo Divino, pregunte por el Evangelio de Lucas de François Bobon, él escribe, en cada página de su historia, Lucas evita cualquier posible confusión entre el movimiento cristiano y los rebeldes que se han levantado contra Roma. Y yo agrego esto, un manuscrito latino del siglo VII después de Cristo nos regala los nombres de los dos criminales. Hasta el siglo VII se dijo cómo se podían llamar. Y se dijo que se llamaban Joatás y Magatras. Qué nombres tan feos. Pero otro texto, un poquito anterior, llamado Los Hechos Apócrifos de Pilato, eso no está en la Biblia, es un apócrifo, dice los nombres más populares que hoy conocemos, Dimas y Gestas. Ese seguramente lo han escuchado. Esos están en los Hechos Apócrifos de Pilato, no en la Biblia. Bueno, Jesús está en medio de estos. ¿Por qué he hecho este paréntesis? Porque se trata de criminales, delincuentes. Ustedes pueden estar seguros que si estas personas que estaban allí eran lo que vemos que eran, debían llevar muertos a la espalda. Verdaderos criminales. Créanmelo. No sigamos diciendo ladrón, por favor, porque no eran ladrones. A nadie lo condenan a muerte por robar. La Biblia en ninguna parte dice que se condena a muerte por robar. En el mundo musulmán hoy, por ejemplo, por robar le cortan la mano y por decir calumnia o un chisme le cortan la lengua. Pero jamás se mata a nadie por robar. Por asesinar, sí. Y en el mundo antiguo por adulterar también, pero por asesinar, sí. Y este es el caso. ¿Qué significa el perdón del asesino? El perdón del asesino, del que me ha hecho el peor daño. Son personas dañinos, porque es fuera de la sociedad. Pena de muerte, eliminémoslo. Esa es la lógica de lo que está ocurriendo en el Calvario. Y allí podrían estar las víctimas, como sigue ocurriendo todavía hoy, donde hay pena de muerte. Llevan a las víctimas para que vean morir al victimario, al agresor, y sientan un alivio viéndolo morir. Se hizo justicia, ya me siento en paz.
Y sabemos que no sentirán nunca más, porque el daño está hecho. Y no es viendo morir al otro, el que me hizo daño, como yo me sano. No del todo. Sana más el perdón que la venganza. La venganza enferma más. El perdón sana realmente. Y esto es el tenor de la escena. Este es el calibre de la escena. Mientras hay mucha gente allí abajo con rabia, ya lo vimos, el ambiente es ese, Jesús tiene otra actitud. Con los dos criminales, con los dos. Jesús el justo entre los injustos. Y el texto que ha comenzado con el primer criminal, que estaba agresivo, ahora sigue con el otro crucificado. Y este hombre va a hacer lo que en hebreo se llama una teshuvah, o sea, un acto de arrepentimiento, admitiendo que se equivocó, ¿sí? Nosotros lo merecemos. Y eso es un signo de conversión. El Señor no te pide que hagas más, sino que seas sincero, que reconozcas más nada, más nada. Esto también es importante. Y luego se dirige al Señor y lo dice repetidamente. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. El verbo griego está en imperfecto. No es como tiene mi Biblia que y dijo, no, no dijo, y decía. Y decía es, lo repetía, lo repetía, lo repetía, lo repetía. Y le dice a Jesús, le dice el nombre de pila. Este es el único texto en el que una persona, en todos los evangelios, en que a Jesús alguien lo llama con el nombre de pila sin agregarle títulos. O lo llaman por títulos, o cuando dicen el nombre, le agregan un título. Jesús Nazareno, Jesús Hijo de David, Jesús Maestro. Aquí solo Jesús. Y para un lector que ya leyó el Evangelio desde el principio, sabe que Jesús es Salvador. El nombre ya es eso. Además, llamarlo con nombre propio es un signo de confianza. Katy, cuando me habla, me dice Fidel. O sea, es bonito porque hay una amistad. De manera que estas dos personas, ahora, muy diferentes, un impenitente rebelde, pero el otro una persona abierta y arrepentida que clama desde su arrepentimiento, ya no mira hacia atrás. Señor, bájame de la cruz para yo ir a reparar el daño que hizo. Y pues si mató a alguien, ya eso no tiene arreglo. Él, además, no sé, ¿para dónde mira Jesús? ¿Para dónde mira él? Hacia adelante. Esto también es conversión. Hacia adelante. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu bíblico es tener presente. No es tener en la cabeza, ay, me acuerdo, te tengo en la cabeza. No, no, es tener aquí en el corazón, es palpitar de amor. El recuerdo es un continuo abrazo de la persona amada. Y esto es lo que él pide. Y Jesús se lo concede. Jesús se lo concede. Pero ¿qué tipo de salvación le regala Jesús? Jesús no lo abandona. No lo abandona en la muerte, ni tampoco en el momento de la venida de su reino. Se acuerda de él, o sea, lo integra en su reino, lo incorpora ya en el reino. En el libro de los jueces, en el capítulo 16, versículo 28, no sé si lo han leído, Sansón, cuando estaba agonizando, le dice al Señor, en la agonía, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Dame fuerza solo esta vez, oh Dios, acuérdate de mí. Pues de la misma manera, este malhechor, que yo no creo que haya leído la Biblia, pero igual reza de la misma manera. Y aquí está la referencia al reino. Cuando llegues a tu reino, él entiende cuál es el reino, que no es el reino de aquí, es la gloria de Dios. ¿Que empieza aquí? Sí. ¿Y dónde empieza? En el perdón. En la dignificación del delincuente. Ahí empieza el reino.
pero no es un reino como un estado político. No es una nueva nación. No es un reino de este mundo. Es de otro orden. Está en otro plano. Y entonces, insisto, aquí está el punto de la salvación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes por salvar? Estoy casi seguro que me van a decir, bueno, salvar es sacar de un apuro. Me salvé de esta, ¿no? Salvar, y si se está muriendo, ¿qué es? Pues preservarse de la muerte, no morirse. Pues salvar de aquí en adelante no es esquivar la muerte. El Señor no salva de agonías, salva de la muerte misma. O se hace de esta muerte una puerta, un pasaje, un éxodo para la vida, para el reino. Jesús no nos salva como nosotros quisiéramos. Quítame, Señor, este dolor que tengo aquí en la oreja. Sálvame. Él nos salva enteros. No importa si somos buenos o malos. Nos salva si sabemos acoger el perdón que Él nos ofrece. El perdón. Si nos dejamos llenar de su misericordia. ¿De qué salvación es capaz Jesús? ¿Del zafarse de las cruces o del resucitar las cruces? Jesús es capaz de una salvación total. Su reinar es salvar, pero salvar completamente. Una salvación que involucra toda la vida del criminal que está con él. Y por eso es tan importante este pasaje. Está salvando al peor de los criminales. Jesús ejerce un poder, sí, pero el poder de dignificar. No como lo ejercen, ese poder que ejerce muchas veces, muy mal ejercido, los poderosos y los gobernantes de nuestro planeta. El poder de Jesús es un poder desinteresado, que solo tiene en mente una cosa, la salvación integral, el bien total de esa persona. Y Jesús entonces le responde con una palabra que es muy típica de él en este Evangelio de Lucas. Hoy estarás conmigo en el paraíso, te lo aseguro. Y le dicen con una palabra hebrea que es amén, aramea, en principio y luego hebrea, amén. Amén soy lego. Amén. De verdad, te lo garantizo, caballero. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús nació, los ángeles en el cielo, el ángel le dijo a los pastores, hoy les ha nacido en la ciudad de David, Lucas 2:11, un Salvador que es el Mesías, Señor. Lucas 4:22, en la sinagoga de Nazaret, hoy se ha cumplido esta escritura. Lucas 5:26, hoy hemos visto cosas maravillosas. Lucas 19:10 y 11, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dice Zaqueo. Quiere decir que la salvación es a partir de ahora, no solo después. Mira hacia adelante, de ahora hacia el adelante. Y entonces Jesús plantea una relación. Estarás conmigo. Jesús utiliza un complemento gramatical de compañía, conmigo, y habla de un paraíso. El paraíso es un término de origen persa que significa literalmente jardín y que nos recuerda el jardín del Edén en la Biblia. De hecho, en una traducción antigua al siríaco, leemos que Jesús le prometió al criminal que se quedaría con él en el jardín del Edén. Tiene una versión siríaca. Bueno, entonces ya podemos sacar conclusiones. ¿Qué tipo de rey? ¿Qué realeza es la de Jesús? ¿Qué realiza la de Jesús? En el momento extremo de debilidad, el reino acontece. Dios hace su voluntad de salvar precisamente en el momento de mayor debilidad de su Hijo.
pero a favor de otro. Con su muerte produce una verdadera liberación. Esta liberación para la cual Jesús vino y que Zacarías había profetizado en el Benedictus, en Lucas 1:77, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación y la remisión de los pecados. En la cruz se cumple también la profecía sobre la vida de Jesús, que está grabada en su mismo nombre. Él es Jesús porque Él salva. Él salva de los pecados y de todo. Pues este hombre era un pecador, este delincuente. Esta palabra se realiza sobre todo a partir de la cruz. Está grabado en el nombre de Jesús y le da significado a su título como rey. Incluso desde allí, desde esta cruz, Jesús siempre está salvando. Siempre. Es el mismo Jesús quien seguirá pronunciando para todos los pecadores, para todos. ¿Quién no es pecador? ¿Quién no es pecador? Para todos nosotros. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 21:43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya hoy, ya en tu muerte, no al final de los tiempos, sino en la manifestación gloriosa del Señor que ocurre ya en la cruz. Tú entras conmigo en el paraíso, el lugar del árbol de la vida, el lugar donde ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni pecado, ni dolor. La muerte es un pasaje hacia la vida, hacia la plenitud. Bueno, San Ambrosio de Milán escribió, es un pasaje a la vida porque donde está Cristo está el reino. Y reino es vida. La fiesta de hoy que hemos celebrado con este estudio bíblico que ya cerramos, nos ayuda, mis queridos amigos, a poner las cosas en orden, a construir una visión cristiana de la vida y de la historia, pero desde la perspectiva del Maestro. Así, esto a veces nos cause contradicción y un poco de molestia. Es necesario. Desde Jesús. Incluso si todo a nuestro alrededor pareciera estremecerse, si los reyes, los gobiernos y los poderosos del planeta hacen las cosas de manera que a veces hasta nos asusta. Inclusive las cosas pasan demasiado rápido. Un discípulo del Señor sabe que quien lleva las riendas de este mundo y de su historia es la providencia de Dios, es el proyecto de Dios. Y precisamente en los momentos en que la realidad pareciera negar la presencia de Dios, esa fue la razón de la fiesta, porque negaban a Dios. Pero ahora la enfocamos de otra manera, no para hacer militancias, sino para ser fieles discípulos del Señor humillado, que entra en los abismos del dolor y del pecado, rescatando al delincuente, no juzgándolo más. Tenemos ahora un modelo de cómo funcionan las cosas, a través de la realeza, del reinado de Cristo en todos los pliegues de la historia. Y no quiero concluir esta intervención sin evocar las palabras con las que San Agustín comentaba este pasaje. San Agustín estaba asombrado con este pasaje, él lo deslumbraba esto. ¿Cómo el Señor hizo esto? Y se preguntaba cómo este malhechor, que no había leído la Biblia, que no conocía la ley ni los profetas, que seguramente no era un gran hombre, ahí rezó, pero no era un gran hombre de oración, no era un hombre piadoso. Él reconoció al Mesías en un crucificado. No era el hombre que iba al templo, no era el hombre que andaba con la Biblia debajo del brazo, no era el hombre de los ayunos, no era el hombre de la oración, pero vio al Mesías en un crucificado. Y entonces Agustín se sorprende y él le pregunta al ladrón,
¿Qué fue lo que tuviste que te cambió la vida y te abrió las puertas del paraíso? Y le responde el ladrón, Jesús me miró. Y en esa mirada suya lo entendí todo. Muchas gracias.